quiero llenarme de ti. Envía tu poder, renueva mi ser. El Espíritu descenderá, nueva vida te dará, y serás un testigo fiel, con el poder que Cristo te dará. El Espíritu descenderá. Amados hermanos, en el Señor, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El Poder de la Oración de Intercesión. Hoy meditaremos la enseñanza: recepción de los carismas del Espíritu Santo para la mayor renovación y edificación de la Iglesia. Siento tu presencia, fuego que me quema, testigo soy, Señor, de tu poder y tu amor. El Espíritu descenderá, nueva vida te dará. Con la gracia del Espíritu Santo, una vez más estamos en esta temática de enseñanza, de formación, y pido al Divino Espíritu de Dios que no solamente bendiga mi vida y me regale la gracia de la sabiduría y esa unción para compartir este tema, sino que bendiga a cada uno de aquellos que están en este momento recibiendo esta enseñanza, para que ese mismo espíritu sea ese lazo de unidad. El tema para el día de hoy: recepción de los carismas del Espíritu Santo para la mayor renovación y edificación de la Iglesia. Los carismas del Espíritu Santo son como esas herramientas que el Señor nos da para la edificación, para la construcción de la iglesia, para la renovación de la misma. Me viene a la mente en este momento esta experiencia de la vida de San Francisco de Asís, cuando el Señor le dice a San Francisco que lo necesita para que restaure su iglesia. Y San Francisco se va a restaurar una capilla que se estaba cayendo porque él creía que eso era lo que el Señor le mandaba. Y resulta de que lo que el Señor le estaba diciendo era restaurar, reconstruir una iglesia en ruinas. Ahora pues prácticamente estamos en esa situación también de una iglesia en ruinas, y el Señor nos manda a reconstruirla. Pero no nos manda con las manos vacías. Él nos da las herramientas. Como a un albañil se le entregan sus herramientas adecuadas para la construcción de un edificio, su plomada, su nivel, su palustre, todas las cosas que son necesarias para la construcción de un edificio, así el Señor nos regala a nosotros las herramientas, y esas herramientas son los carismas. El Concilio Vaticano II enseñó que los carismas son para la mayor renovación y edificación de la Iglesia. El Espíritu Santo guía a la Iglesia en la evangelización misionera con diferentes dones jerárquicos y carismáticos, nos dice el documento Lumen Gentium número 4. Además, el mismo Espíritu no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que distribuye sus dones a cada uno según él quiere, nos dice en Corintios 12:11. Reparte entre los fieles de cualquier condición, incluso gracias especiales con las que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia, según aquellas palabras.
A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción, los frutos de los trabajos apostólicos. Quiero aquí detenerme un momentico y repetir, los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos. Yo viví una experiencia en los comienzos de mi vida de conversión, y es que en aquellos tiempos, cuando se vivió como un florecer tan especial y tan hermoso de los carismas, y allí en mi comunidad yo veía que habían personas que tenían un carisma de oración por los enfermos con una efectividad tan impresionante que realmente yo quería tener eso. Esos dones, esos carismas. Y a mí me impresionaba mucho, sobre todo cuando una persona de mi comunidad pues me invitaba siempre a orar por los enfermos. Y esa persona tenía varios carismas. Uno, el carisma de sanación, pero otro es el carisma de conocimiento. Y entonces, algunas personas por las cuales orábamos, el Señor le mostraba que esa persona se sanaba, o esas personas se sanaban. Y a mí me parecía eso impresionantísimo. Y yo le decía, Señor, regálame ese carisma, yo lo quiero tener, Señor, dame ese carisma. Uy, no, es que qué cosa tan impresionante. Y otra cosa que me impresionó mucho fue que hubo especialmente dos personas enfermas. Una, que por su estado de gravedad, yo pensé para mis adentros mientras estábamos orando por ella, esta persona se muere. Terminando la oración, ya regresando a nuestra casa, incluso ni siquiera fue ahí en la presencia de la persona enferma, esta persona que había ido a orar conmigo dijo, nuestro Señor le va a dar la salud a esa persona. Y yo decía, ¿qué va? O sea, se muere, está muy grave. Dicho y hecho, esa persona recibió la salud. Y otra persona que yo la vi, que supuestamente, según mi manera de pensar, se iba a recuperar, iba a recibir la salud. También después, esta persona que me acompañaba dijo, nuestro Señor se lo va a llevar. Yo me quedé pensando, pero ¿cómo así? Oiga, y fue preciso eso, a mí me impresionaba terriblemente eso. Y entonces yo decía, Señor, yo quiero tener esos carismas de sanación y de conocimiento que tiene esta persona, porque qué impresionante. ¿Cómo hace para saber cómo así? Y yo le pedía al Señor me regalara esos carismas y gracias a Dios no me los concedió. Alguien dirá, ¿por qué gracias a Dios? Ahora yo digo sí. El Señor sabía lo que yo era y lo que había en mi corazón. Y yo quería recibir esos carismas para orgullo mío, para que me vieran, para lucirme. Y si yo hubiese tenido de Dios esa gracia, sin duda que a causa del orgullo, yo hubiera caído en pecados terribles. Hoy le alabo y bendigo a nuestro Señor por lo que Él hace, por lo que Él obra.
Obviamente, desde luego, un carisma no es signo de que la persona sea una santa, no, ni más faltaba. El Señor obra en las personas que quiere y le regala carismas y dones a quienes Él quiere. Pues Él conoce muy bien lo que somos, pero entonces, lógicamente, esos carismas, como acabo de decir, no hay que pedirlos temerariamente. No hay que, bueno, como con esa actitud de querer uno lucirse, pero tampoco hay que rechazarlos, porque se corre el peligro de que rechazando los carismas se rechaza al dador de los carismas, que es el Espíritu Santo. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro. Nosotros tenemos que ser materia disponible en las manos del Señor, y lo que Él nos quiera conceder, pues bendito sea su santo nombre. Eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros tenemos que entender estas gracias y pedirle al Señor nos regale estos carismas, los que Él quiera, los que Él desee. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, vuelvo a repetir, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Cada regalo de Dios, cada gracia de Dios, cada carisma, hay que recibirlos con mucho agradecimiento y mucho consuelo. Hay que tener en cuenta que esto es obra de Dios, no es mérito humano, eso lo debemos entender, no es mérito humano. En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice que los carismas extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracia del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Así es el Señor, y Él sabe que necesita la humanidad, que necesita el mundo. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu. Es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas. Según la caridad, verdadera medida de los carismas. Como nos dice en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, donde se nos habla sobre la caridad, sobre el amor, que es lo más grande. El amor, que es lo más grande. Es que, y sea esta pues como una norma, por así decirlo, para discernir los carismas, porque aparecen muchas personas que supuestamente tienen carismas, ¿no? Pero que la verdad no es así. Recuerdo alguna vez en una misión, un señor que me decía, es que hay una muchacha que bendito sea mi Dios, esa muchacha tiene el espíritu de San Juan Pablo II. Y es que habla con la misma voz del Papa Juan Pablo II, y es que, mejor dicho, eso suceden milagros y no sé cuántas cosas contaba. Yo decía, pero no puede ser. Y le preguntaba yo al Señor, ¿qué tal es la muchacha? ¿Cómo es la vida de ella? ¿Qué hace? ¿Cuáles son como sus
y sus frutos de vida cristiana, de vida espiritual. Ella vive sus sacramentos, ella se confiesa constantemente, ella asiste a misa, ella siente amor por los pobres. No, nada, ella nunca va a misa, ella nunca se confiesa, ella no, pero eso sí, tiene el espíritu de Juan Pablo II, esto no es de Dios. Mientras la persona no viva una vida de amor a Dios y de amor al prójimo, pues realmente uno tiene que empezar a ponerle como ese signo de interrogación a algunas manifestaciones que son engañosas y que no pueden venir de Dios, porque la verdad, pues, los carismas son como herramientas, vuelvo a repetir, para la edificación de la iglesia. Y si esto no edifica, si la persona no lleva una vida edificante, discúlpenme la redundancia, si no tiene una vida edificante en la fe para su prójimo, una vida cristiana, una vida que sea modelo para los demás y que ayude a los demás a su conversión y a su salvación y a su cambio de vida, realmente pues no. Son cosas que hay que discernir también. Los carismas son para discernirlos, no para creer que todo es bueno, que todas esas manifestaciones ya son de Dios, porque hay muchos engaños también. En efecto, vuelvo a repetir, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad verdadera medida de los carismas. Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de los carismas. Discernir si son auténticos o si no lo son, porque vuelvo a repetir que hay muchos engaños ahora en esto. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia, otra cosa tan sumamente interesante. Ningún carisma, ninguno dispensa la referencia y la sumisión a los pastores de la iglesia. Yo no puedo creer que porque tengo el carisma de evangelización, por ejemplo, ¿no? Ya yo tengo que irme a evangelizar por todas partes sin pedir autorización al párroco, a los párrocos o a nuestros pastores de la iglesia y hacer lo que a mí se me parece. No. Siempre tengo que estar sometido a la autoridad de la Iglesia Católica. Los carismas constituyen entonces esta gracia. Ningún carisma es ni para enorgullecerse, ni para creer que nosotros ya tenemos la autoridad. A veces la gente dice, uy, es que tal predicador, ese predica mejor que un cura. A ese sí me gusta escucharlo, pero es que el padre no, porque, ¿cómo así? ¿En dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? No, Dios mío, eso no es para eso. Es para estar sometidos bajo la autoridad de la iglesia. A nuestros hermanos, los sacerdotes, los pastores, los obispos, compete especialmente no apagar el Espíritu Santo, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común, que todos sirvan para la salvación, para la edificación de la iglesia, para la salvación de las almas. A manera de ejemplo, quiero sugerir solamente 7 grupos de carismas para la renovación de la iglesia. Primer grupo, carismas al servicio de la palabra de Dios. Los carismas al servicio de la palabra de Dios son 12. Primero, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, misioneros, episcopos, presbíteros y diáconos,
diaconías diferentes, discípulos, servidores, evangelizadores y catequistas. Segundo grupo, carismas de revelación o de conocimiento. Palabra de profecía, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, penetración de misterios, visiones, sueños, discernimiento, xenoglosia, lenguas, interpretación de lenguas. Aquí estos carismas, bueno, como todos, obviamente, los del primer grupo, vuelvo a repetir, debemos y deben estar sometidos a la autoridad de la Iglesia. Todos, absolutamente todos, y es importante este don del discernimiento, aquí en el segundo grupo de carismas, el discernimiento. Esto hay que pedirlo al Señor. Discernir. ¿Qué es de Dios? ¿Qué no es de Dios? ¿Qué viene del Espíritu Santo? ¿Qué no viene del Espíritu Santo? En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra cuando San Pablo se encuentra con una muchacha que era adivina y que iba gritando detrás de ellos: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y anuncian a ustedes el mensaje de salvación. Y dice que lo hizo por varios días hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse hacia la muchacha y decirle al espíritu que la poseía: espíritu inmundo, yo te ordeno que salgas de ella. San Pablo tenía ese discernimiento y sabía que era una fuerza del espíritu del mal para distraer, para causar ahí una confusión. Tercer grupo, carismas de poder. Fe, curaciones, obras de poder y exorcismos. Cuarto grupo, carismas de servicio, funciones administrativas, presidir, asistencia a los necesitados, exhortar, obras de misericordia, distribución de los propios bienes y entrega de la propia vida. Quinto grupo, carismas de estado de vida. Matrimonio, celibato, virginidad y soltería consagrada. Sexto grupo, carismas de oración. Oración en todas sus formas. Oración de alabanza, de acción de gracias, de adoración, oración de petición, en fin. Y séptimo grupo, carismas para gobernar, dirigir y santificar una comunidad. Carismas en el área del poder según San Pablo. Quiero compartir en síntesis esto sobre los carismas. En el área del poder, se recibe poder para actuar en forma sobrenatural. El poder de Dios se demuestra en todas sus manifestaciones. Estos carismas son el carisma de la fe. Debemos entender que hay como, ¿qué digo yo? La fe. Hay una fe teologal y una fe carismática, pero la fe carismática obviamente es una fe capaz de creer en cosas sumamente grandes, no en lo normal, porque es fácil decir yo creo en Dios, pero como decía antes, muy difícil es creerle a Dios y creer lo que Dios promete. Oración carismática también, una oración poderosa. Una fuerza en la oración capaz de realizar grandes obras. Carisma de curaciones, carisma de obrar milagros y el carisma de liberación. La oración y la fe son carismas del Espíritu Santo en el área del poder para pedir y recibir la fe carismática, la sanación interior y física, la liberación de la opresión del maligno y de la esclavitud del pecado, y para recibir y obrar signos, prodigios, señales y milagros. Y yo creo, para terminar, que realmente estos carismas se deben recibir con absoluta humildad y con amor, con agradecimiento, sin presunción de creer que
el Señor nos regala una gracia porque somos sumamente buenos. No, es porque el Señor es el que es bueno con nosotros y nos concede estas gracias, estos dones y estos carismas para la edificación de su iglesia. Necesidad tenemos tanto de los carismas. Y debemos pedirle a nuestro Señor estas gracias tan necesarias. Oremos, yo los invito, hermanos, pidan al Señor, al Espíritu Santo, les regale aquellos carismas que Él quiera concederles para edificar la iglesia y para renovar la vida de todos nosotros. Dios los bendiga, muchas gracias y espero que estas enseñanzas sean de verdad para honra y gloria de Dios y para el bien de todos nosotros. El Espíritu descenderá.